buenas noches. Este va a ser nuestro documental para el trabajo de lenguaje y comunicación con la profe Jessica. Bueno, en breve iremos a Mollín para conocer sobre el comercio de nuestra comuna. Y estaremos en La Flor del Día, la Casa Montalegre y la Casa Bolé. Así que acompáñenos. Encontramos camino hacia la escuela FRAM para entrevistar a una persona que ya conocerán. Bueno, nos encontramos en la biblioteca de la escuela Han para entrevistar a la persona que dije que iban a conocer. Su nombre es Cristina Montalegre, nieta del fundador de la Casa Montalegre. Así que ahí esperémoslo un poquito. Ya, nos avisaron que viene en camino la profe Cristina, así que la vamos a esperar a que abra la puerta y eso. Hola, ¿qué tal? Asiento, por favor. Ya. Es una entrevista muy corta sobre sobre la Casa Montalegre. Ya, ok. ¿Usted qué sabe de la historia de la Casa Montalegre? ¿Qué es la historia de la casa de la familia Montalegre? Bien. En cuanto a fecha, uno de repente no maneja tanto lo de las fechas, pero leí por ahí que fue fundada en 1929. Mi tata, que es José Montalegre, él nació en 1920, así que ya estaba nacido cuando llegaron acá y empezaron a construir la casa. Esa casa tiene una particularidad que, bueno, en ese tiempo no había enclavos ni nada de eso, entonces está construida en base a tarugos. No sé si saben lo que son los tarugos. No. Ya, los tarugos son trocitos de madera que se van incrustando, que hacen la forma de como de clavos. Sí. Se vendió ¿Hay alguna finalmente. otra cosa con la que te pueda ayudar? Sé también que en su tiempo, bueno, era un centro neurálgico en cuanto a reuniones. La sociedad, se podría decir, movillense se reunía alrededor de esta casa. Bueno, hay varias casas también de Mollín que son famosas, pero las familias del barrio y todo eso se reunían ahí. Había una cervecería, no sé si había un molino, pero estaba, por lo menos la cervecería estaba. Y tenía un gran huerto, y todavía lo tiene, un gran huerto de manzanas. Por eso se llama también Quinta Montalegre, porque tiene un huerto de manzanas, peras, frambuesas, membrillos, cerezas, grosellas y todo eso. ¿Qué era lo que le parecía En más cuanto interesante? histórico. Sí. Bueno, entonces la casa, hablando de las piezas, y por eso está hablando del tamaño de la casa, las piezas eran gigantes y después también pudieron albergar tantas personas para el tema del terremoto, porque eran habitaciones gigantes donde entraban familias completas. Y no una, sino 2 o 3 familias en cada habitación. No sé cómo lo habrán hecho ellos en ese momento, pero sí la casa tenía el tamaño para poder recibir a muchas personas, y meses sé que se carnearon vacas de la familia y alimentos que se recolectaban entre todos los vecinos para alimentar a todas esas familias que quedaron sin hogar después del terremoto del 60. Oye, pero muy interesante a ver que haya estado ahí 3 presidentes de Chile. Eran presidentes. Oh. Presidente, o sea, Yo pensé que serían, no sé, alcaldes. Frei hijo y Elwin visitaron, aparte del montón de senadores de la democracia cristiana en ese tiempo que también visitaban la casa, pero lo más importante obviamente para nombrar los presidentes. 3 presidentes de Chile visitando la casa. Si se acuerda de alguna otra cosa, Sí, para que ustedes lo puedan agregar por ahí. Muchas gracias, chicos, gracias a usted. qué bacán que le hicieron la casa. La familia Montalegre tiene su historia, mucha historia, y siempre está relacionado como al ayudar a la comunidad, y esencialmente a los que son de la carrera. Pero Mollín en ese tiempo era chiquitito, entonces se ayudaba a todos. Eso. Muchas gracias. El sol me tiene loca. ¿Qué sientes? Hace la camarógrafa. ¿Te acordaste de otra cosa más? Ya. Ya, entonces, Ya. por lo que nos han dicho, se podría decir que la Casa Montalegre influyó positivamente para la economía, y no solamente para la economía de Mollín, sino también para lo que es economía, lo que es social y todo eso. Hubieron 3 presidentes en la Casa Montalegre y nada, lamentablemente la Casa Montalegre
ya para esta fecha no existe, o sea, ¿se entiende? Y no, eso. Ahora vamos para la Casa Bole a conocer igual un poquito más de la historia del comercio en Maullín y cómo ha influido. Ya estamos afuera de la Casa Bole, como se puede ver. Ahora vamos a preguntar si podemos hacer unas pocas preguntas. Y eso, pues, así para conocer un poquito. Bien, Casa Bole es una tienda en la que pueden encontrar ferretería, línea blanca, abarrotes y todo lo necesario que es para construir. A continuación hablaremos con el nieto del fundador. Primero, hola, ¿cuál es su nombre? Rafael Andrés Poli. Ya. Bueno, si sabe un poco de la historia de Casa Bole, que venía de su inicio, esas cosas no. Sí, bueno, después del maremoto del 60, mi abuelo Juan Bole perdió todo lo que tenía en la pasada y se vio obligado a desplazarse hacia Maullín. Al llegar a Maullín, él empezó a trabajar con transporte y traía carga principalmente para la familia Sosa, Carachón, y vio que había mucha necesidad de abastecimiento. Entonces, no solamente bastaba con lo que él traía en su camión, sino que faltaba puntos de venta, por lo cual él empezó con su local en esta parte, y desde ahí lo principal era el comercio de harina. Él, cuando abrió el local, empezó a traer sus propias cosas y a través de buses Bole, que se lo entregó a uno de sus hijos, y buses ETM a otro de sus hijos. Como en ese tiempo no existían los terminales, los mismos buses paraban acá afuera del local. Entonces era un muy buen punto de conexión entre el local y lo que era movilización de los campos. Luego de eso, digamos, después de que existió el terminal, todo cerró todo, y después de mi abuelo siguió mi padre. El negocio se mantuvo funcionando igual por al menos unos 30 años, hasta que hubo que reorientarlo, porque el comercio en Maullín ha cambiado bastante, y de hecho ahora no estamos en el mismo punto. Ahora yo trabajo con mi padre desde un poco más de 10 años, y lo que era el centro de Maullín se ha desplazado un poco hacia el sector del banco. De hecho, lo que antes era el centro de Maullín, que era justo acá en la plaza, ahora se trasladó un poco hacia lo que es la calle Techá, que está una cuadra más allá. Entonces, eso junto con nuevos locales como distribuidores de muebles, supermercados, nuevas ferreterías, se ha modificado bastante lo que era el lugar de venta. Entonces, es más difícil ahora atraer a la gente, que antes llegaba mucho más fácil, a lo que es ahora, que no solamente basta con tener de todo. Pues digamos que nuestro local siempre se ha caracterizado por tratar de tener de todo lo que puedas requerir de las personas que viven en Maullín. Eso se vio claro cuando ocurrió la pandemia de COVID, en que ninguno podía salir de la comuna. Y nosotros trasladábamos carga todos los días. De hecho, yo viajo por todo Maullín todos los días. Para el COVID lo hacía arriba de un camión, en los cuales trasladábamos carga todos los días. Entonces en Maullín hay muchos requerimientos. Para el COVID se notó que mucho de eso se va a buscar a Puerto Montt u otras partes. Y ahora es todo un poco más complicado. El público ha cambiado, las personas que antes hacían sus pedidos, digamos la persona de campo, ya tiene su vehículo, no requiere de locomoción. Lo mismo, gente de campo ya no existe, muchas se han movilizado al pueblo. Cada día es un poco más complicado mantener el negocio atractivo, que es a lo que apuntamos nosotros. Tratar de ir mejorando y buscando qué podemos mejorar para que el público llegue y no se vaya, digamos, para otra parte. Ya la última pregunta, que ¿cómo cree que usted ha influenciado el Casa Bole al comercio en Maullín? Bueno, las grandes tiendas acá siempre fueron manejadas por familias, digamos, de origen árabe, Casa Carachón, Casa Sosa. Y
lamentablemente por distintas razones esas casas ya no existen, digamos. Entonces el centro, nosotros sentimos que hemos mantenido como el corazón vivo del centro, porque hemos sido de los locales que desde que su apertura, digamos, ha seguido trabajando. No así los otros que por una u otra razón, por distintas circunstancias, han tenido que cerrar. Entonces nosotros creemos que hemos mantenido una buena situación, hemos tratado de ser, digamos, atractivos y de tratar de tener de todo un poco para todo lo que necesitan en el pueblo. Eso sí. Bueno. Muchas gracias. Así que, Y eso. Bueno, esa fue la entrevista en Casabole. Diríamos que igual aportó mucho a Maullín, que igual un aporte significativo y positivo. Ahora estamos a unos pasos de Casabole, se encuentra la Flor del Día. Y bueno, lamentablemente esta tienda ya no funciona, así que logramos contactar con alguien que nos contará un poco de la historia de la Flor del Día. Así que ahora vamos. Ya, me enfermé un poquito, así que no pude ir a hacer la entrevista por la Flor del Día, pero mi compañera, la camarógrafa, la entrevistó. Así que ahí vean la pequeña entrevista que le hicieron. ¿Qué sabes sobre la historia de la Flor del Día? ¿Qué sé sobre la historia de la Flor del Día? Fue un almacén familiar de personas que vinieron de otros países, por la verdad no sé de dónde. Sé que ellos fueron personas extranjeras, colonos extranjeros, y se asentaron en Maullín y pusieron su negocio de almacén donde vendían de todo. Porque yo recuerdo que vendían zapatos, abarrotes, alimento para animales, lanas, relojes, utensilios para la casa como las ollas, esas cosas también. Era un almacén donde había de todo. Tú lo que querías comprar lo comprabas ahí. Incluso me acuerdo que igual veía estas cositas que usan para pescar, anzuelos, esas cosas que utiliza la gente para pescar, también lo vendían en ese negocio. Y ese negocio era atendido por toda la familia. Toda la familia atendía, los padres, los hijos, los nietos, todos atendían. ¿Cómo influyó el almacén La Flor del Día en la comuna de Maullín? Influyó de manera positiva porque era un almacén donde la gente podía ir a comprar a crédito. El crédito en esos años era anotar en un cuaderno todo lo que tú pedías. Por ejemplo, iba una persona y decía ya, yo necesito cierta cantidad de cosas. No sé, pues abarrote, todo lo que uno necesita en una casa. Y todo eso lo anotaban en un cuaderno. Todo iba anotado. Y eso se pagaba hasta el otro mes. Entonces era una forma de crédito porque antes no habían tarjetas de crédito. Había que confiar en esa persona que se iba a volver a pagar su cuenta y la gente pagaba, obvio. Y entonces la gente compraba sus cosas, se las colocaban en cajas grandes, llegaba toda la cantidad de abarrotes, lo llevaban en caja y la gente igual compraba su quintal de harina. Entonces iba un caballero que trabajaba en el almacén, colocaba todo eso en un triciclo y en ese triciclo iba pedaleando como en una bicicleta y llegaba a la casa de esa persona a entregar la compra. Porque en esos años no había Uber como ahora, que uno llama a un Uber y te llevan las cosas. De esa forma contribuía a la economía familiar porque era una forma de que la gente podía comprar, obtener sus cosas, no solamente su abarrote, sino que de repente ropa, utensilios para el hogar, zapatos, géneros, porque se vendía de todo. Hasta estufa leña me acuerdo que vendían en ese negocio. Vendían muchas cosas. Entonces era una buena forma de contribuir a la economía del hogar. Y como Maullín es un pueblo chico, en esos años era más chico, había menos gente que ahora,
antes nos conocíamos todos, entonces se confiaba en las personas, pues. Tú conocías a esa persona, sabías dónde trabajaba, dónde vivía y ellos sabían que tú le ibas a pagar su cuenta. Actualmente, ¿qué es la flor del día? Actualmente, ¿qué es la flor del día? Actualmente es un recuerdo nomás porque la casa está cerrada, el negocio está cerrado, el negocio ya no existe, queda la casa. Todos los que somos de Maullín sabemos que ahí había un negocio, que fue uno de los negocios más importantes de Maullín, que era un negocio grande, que sus repisas, yo lo que recuerdo es que sus repisas llegaban hasta el cielo, hasta el techo, era muy grande, todo, alcanzaban las cosas que estaban arriba con un palito, me acuerdo, que tiraban, no sé, las cajas de zapatos, que estaban siempre en la altura, era muy grande, eran de, no sé, que los niños a lo mejor no saben cómo eran los almacenes antes, tienen que imaginarse las películas antiguas. Y bueno, las personas que trabajaban ahí, los dueños eran hermanos, que era don Freddy Sosa, don Naví Sosa. Don Naví Sosa es el padre de nuestro alcalde, don Naví Sosa Cárdenas, es el hijo de don Freddy Sosa. Ya, también recuerdo que los dueños, los hermanos, don Freddy y don Naví Sosa, ellos eran personas muy amables, eran personas muy cercanas a la gente. Uno iba a su negocio y ellos te acogían, te conversaban, ellos siempre conversaban con la gente, se acercaban a la gente, no eran personas estaban ahí para atenderte, no, sino que ellos tenían cercanía con las personas. Yo muchas veces, las veces que yo fui, por lo menos que yo recuerdo ya de adulta, yo iba a comprar y don Naví Sosa al tiro me conversaba, me gustaba mucho cómo él hablaba, era una persona muy educada, muy caballero, eso me gustaba mucho de esas personas. También recuerdo que don Freddy Sosa, aparte de atender todo el día su negocio, él era el fotógrafo del pueblo, él sacaba fotos en su tiempo libre o en algún evento que se haya producido en Maullín, por ejemplo, o las primeras comuniones. Él siempre andaba ahí sacando fotos, siempre. Entonces después uno iba a su negocio y él nos mostraba las fotos y para que uno las compre. Y lo otro que recuerdo de don Freddy Sosa, que era una persona muy religiosa. Él todos los domingos estaba en misa, todos los domingos. Seguramente como él era una persona de su familia ellos eran árabes, libanés, algo así. Sí, eran libanés. Y a lo mejor esa descendencia, bueno, ellos son como bien religiosos, pues, esa descendencia. Entonces yo creo que por ahí venía que él fuera tan religioso y no faltaba las misas. Y ahora lamentablemente el negocio está cerrado porque esas personas, bueno, cumplieron años, envejecieron y se fueron muriendo. Aunque suene cruel, pero así fue. Las personas se murieron y los descendientes que venían más atrás seguramente no les interesó seguir trabajando el negocio y lo cerraron. Y es lo que está ahí. Queda el recuerdo nada más. Ya vimos todos los reportajes y nada, se podría decir que en Maullín la economía ha avanzado para atrás. Porque 2 de cada 3 tiendas cerraron sus puertas y la única que sigue en pie, o sea, no la única, pero de las entrevistas, es Casa Bolé y como lo dijeron, están haciendo todo lo posible para seguir en pie. Y nada, esa es nuestra conclusión. Llegamos al final del video y nada, esperamos que les haya gustado y si es así, si es que lo llegan a subir a otro lado, que sea parte de que lo vea el curso, síganos en nuestro Insta, lo dejar ahí ya. Y nada, eso, espero que hayan aprendido cosas reales, no como cosas de ovni, cosas así que no se pueden asegurar. Y nada, eso, adiós.